Uy, 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 uy. Vamos de nuevo. Miren que hasta le pegué a esto con el micrófono para que se despertaran los que estaban ahí. Buenas noches, hermanos. Bueno, yo sé que la música tan hermosa ayuda a que nos relajemos, que estemos tranquilos, que la paz del cielo comience a llenarnos. Gracias por la música. Gracias también, bueno, allá la veo en el fondo, Marcela. Hace muchos años alguien me dijo, compartió conmigo una frase que hasta donde yo sé es de autor anónimo. Cuando me dijeron casualidad es el seudónimo que Dios utiliza cuando no quiere poner la firma. Cosas que nosotros atribuimos a la casualidad, a las coincidencias y que en realidad son parte de la providencia de Dios. Yo no esperaba escuchar lo que escuché esta noche como lectura bíblica para la bienvenida, Salmo 139. Mi salmo preferido, particularmente esa porción que fue leída, que habla de la seguridad, de la compañía, de la asistencia y de la dirección divina en todo momento, en toda circunstancia, y que no hay lugar en el que nos podamos esconder de nuestro Dios, aun cuando lo intentemos, porque nuestro Dios, allí donde estemos, es capaz de buscarnos, es capaz de alcanzarnos, es capaz de sostenernos y es capaz de guiarnos. Personalmente lo he vivido, he visto cómo Dios tuvo que ir a buscarme y puedo dar fe que el Señor cumple lo que ha prometido. Y como no creo en las casualidades, creo que Dios nos habló en esta noche y a mí particularmente sé que lo hizo. Vamos a contarles también que tenemos este material. No sé cuántos conocen este material. Lo ha producido Nuevo Tiempo, es una guía de estudio Biblia fácil sobre Apocalipsis. ¿Se acuerdan cuando predicó el pastor Roselot? Que había un material que era ¿sobre qué? Sobre el libro de Daniel. Bueno, este es un material similar, pero que aborda el estudio del Apocalipsis. Ahora, ¿cómo puedo yo tener este material? Hay una única condición, y es una condición sine qua non. Es decir, si no cumplo esta condición, no hay forma de que yo pueda tener esta revista, porque la única forma de que yo pueda llevarme una es con una finalidad misionera. Yo esta revista me la puedo llevar o bien para estudiarla en un grupo pequeño al cual vamos a invitar personas que no pertenecen a nuestra fe, o bien para dar un estudio bíblico, pero tengo que ya tener definido a quién se lo voy a dar. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque ustedes se imaginarán que un material de esta calidad no sale 2 pesos y no está disponible para una distribución masiva entre quienes ya en mayor o menor medida conocemos el mensaje del Apocalipsis. Nota a pie de página, y si no lo conocemos a esta altura deberíamos. Vuelvo al texto principal, salgo del pie de página. Pero es un material realmente excelente para poder compartir con otros nuestra fe. Está preparado de manera muy didáctica, así que si alguien tiene gente interesada o tiene un grupo pequeño y quiere comenzar a estudiar este material, no tienen más que acercarse allí al mostrador de MIP a la salida y allí entonces podemos dialogar para que ustedes puedan tener este material y utilizarlo con la finalidad para la que fue creado, que es compartir nuestra fe, que en definitiva es la finalidad por la cual también fuimos llamados por el Señor. Porque si el Señor nos dio lo que hoy disfrutamos, no fue para que lo guardemos en un cajoncito o en un baúl, sino que lo podamos compartir. Vamos a ir al texto de la palabra de Dios, pero vamos a primeramente pedir la dirección del Señor. Así como estamos, vamos a orar. Eterno y bondadoso Padre Celestial,
Gracias, Señor, porque en tu amor nos has traído a este lugar para abrir tu palabra. Tú has prometido, Señor, dar sabiduría a todo aquel que la pida y hacerlo abundantemente. También has prometido, Señor, a través de tu Santo Espíritu, guiarnos a toda verdad. Y en esta noche, Señor, reclamamos en el nombre de Jesús el cumplimiento de estas promesas. No porque lo merezcamos, sino porque lo necesitamos. Necesitamos ser dirigidos por ti, para que el mensaje pueda ser claro a nuestras mentes y hacerse carne en nuestras vidas. Señor, quedamos en tus manos de amor, sé tú nuestro Maestro, en el nombre de Jesús. Amén. Apocalipsis capítulo 13. Va a ser nuestro estudio de esta noche. Con el pastor Barrenti ayer estudiábamos el capítulo 12, que es de alguna manera el centro del corazón del Apocalipsis. Nosotros a estos días de estudio de las profecías los hemos titulado precisamente el corazón del Apocalipsis, que está ubicado entre los capítulos 12 al 14. Pero si yo quisiera pensar del corazón del Apocalipsis o del libro entero, cuál es el centro, cuál es el eje, está en el capítulo 12. Que de golpe descorre el velo, de allí el nombre Apocalipsis. ¿Sí? Apocalipsis significa precisamente eso, correr un velo, descubrir lo que está oculto detrás de. Y Apocalipsis 12 me muestra que detrás de todo conflicto humano, detrás de todo padecimiento del pueblo de Dios, hay una guerra. Hay un conflicto, y ese conflicto no se limita a esta tierra. Ese conflicto se originó entre Cristo y Satanás. Entre Satanás y el Padre, en primer lugar, cuestionando el carácter de Dios, cuestionando la justicia de Dios por el lugar que nuestro Señor ocupaba. Y ayer vimos, simplemente esto a modo de repaso, que ese conflicto tiene algunas etapas en las cuales se desarrolla. Una de esas etapas, la primera que nos cuenta Apocalipsis 12, es el momento en que el dragón se para delante de la mujer que estaba con dolores de parto a punto de dar a luz para devorar a su hijo varón, tan pronto éste naciese, presentando precisamente lo que el enemigo trató de hacer con Jesús a poco de su nacimiento a través de Herodes el Grande. Satanás acecharía a ese hijo varón, acecharía a Jesús a lo largo de toda su vida, en las tentaciones del desierto, en Getsemaní. Pero Cristo finalmente triunfaría y por eso nos dice el capítulo 12 que fue arrebatado para Dios y para su trono. Y allí se nos presenta un conflicto en el que la serpiente antigua, el gran dragón, que se llama Diablo y Satanás, es definitivamente expulsado, definitivamente derrotado. Ya no puede acechar a los ángeles celestiales, ya no puede acceder al entorno del cielo como lo hacía, por ejemplo, en el libro de Job. A partir de la muerte y resurrección de Cristo, Satanás ha quedado completamente derrotado. Si bien todavía está peleando algunas batallas, pero ya no puede ganar la guerra. Ya sabe que está condenado. Y ya no pudiendo hacer nada contra Cristo, no habiendo podido derrotar al Señor, persigue a la iglesia. Se ensaña con la iglesia representada por aquella mujer. Aquella mujer es salvaguardada, es sustentada en el desierto. Allí se la protege y el dragón finalmente, aunque la persigue por tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo, o 1260 días proféticos, 1260 años, no logra tampoco su cometido. Y entonces se nos cuenta que después de este periodo que termina en 1798, el dragón, ¿qué? Se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra, no contra la mujer, no contra la descendencia de la mujer en su totalidad, es decir, no contra todas las iglesias que descienden
de aquella iglesia perseguida durante el medioevo y hasta el siglo XVIII, sino contra un pequeño grupo de esa descendencia, contra el resto, loipos en griego, el remanente de la descendencia de ella, y ahí están dos características: los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Dos cositas antes de avanzar. Hay una intensificación del conflicto conforme el tiempo avanza y conforme los propósitos de Satanás son frustrados. Porque en ningún momento hasta aquí se nos ha dicho que el dragón se haya llenado de ira. Pero ahora su ira ha alcanzado su punto máximo. Y esa ira es dirigida en contra de ¿quiénes? Del remanente. ¿De qué remanente? ¿Qué remanente? Bien. ¿Pero qué remanente? ¿Un remanente cualquiera? El remanente del tiempo del fin. ¿Y cuál es ese remanente del tiempo del fin? ¿Y por qué es el remanente del tiempo del fin? ¿Cuál es ese remanente? La iglesia adventista. Amén. ¿Amén? ¿Lo creemos? ¿Cuántos lo creemos? Bien. ¿Por qué? Porque guarda los mandamientos de Dios. El pastor Barrenti ayer analizaba este punto, así que no voy a entrar mucho en eso. Pero además tiene el testimonio de Jesucristo. ¿Qué es el testimonio de Jesucristo? En un sentido amplio, Primera de Juan capítulo 5, es el Evangelio. En un sentido más específico, Apocalipsis capítulo 1, el testimonio de Jesucristo es la profecía de Apocalipsis, que encuentra su raíz también en el libro de Daniel. Libro que permitió que la profecía fuera entendida. Allí después de 1798 y hasta 1844. ¿Qué pasa en 1798? Lo repasábamos ayer. Cae el dominio papal que había sido erigido en 538. Con el edicto de Justiniano, el general Berthier toma prisionero a Pío VI, lo lleva al destierro, y esa fue la última vez que el poder papal, que durante un milenio y un poco más de un milenio y un cuarto, había perseguido a su antojo a todo aquel que pensaba distinto, prohibiendo el estudio de las Escrituras, prohibiendo, todo lo que ayer repasábamos. Fue la última vez hasta hoy, por lo menos, que ese poder tuvo el dominio total que hasta allí disfrutó durante tanto tiempo. Y a partir de ahí comienza un proceso maravilloso de redescubrimiento de las verdades bíblicas hasta llegar al año 1844, cuando nuestro Señor comienza una obra especial de juicio en el cielo, juicio que es parte del Evangelio. Y por eso el libro del Apocalipsis, en términos concretos, en términos definidos, es el testimonio de Jesucristo, no porque entre en colisión con la idea de Juan, en Primera de Juan capítulo 5, que el testimonio de Jesucristo es el Evangelio, sino que el juicio es aquello que lleva el Evangelio a su máxima expresión, porque a través de ese juicio el pueblo de Dios es vindicado, sus pecados son limpiados y el nombre de Dios es vindicado ante todo el universo, trayendo resolución al gran conflicto que una vez un ángel llamado Lucifer originó en el cielo. Mis hermanos, déjenme meter una línea en esto. Cuidado con las percepciones del juicio que lo hacen ver como opuesto al Evangelio. El juicio de Dios es parte integral
del Evangelio. Lo eleva y lo completa. Le da sentido a lo que Jesús hizo en la cruz, le da sentido a la existencia del remanente y le da propósito a ese mismo remanente. Remanente que nace en 1844. Lo veíamos ayer, no vamos a entrar en eso, pero está señalado por la profecía bíblica. Busquen después, hoy no vamos a ir, pero busquen en sus casas Apocalipsis 10. En Apocalipsis 10 claramente está indicada la experiencia del gran chasco. Pero lo importante no fue el chasco. Allí se le dice a Juan que tome el librito que estaba abierto, que ese librito nos remite a Daniel 12, librito que había quedado cerrado, que lo coma, que en su boca sería dulce como la miel, pero cuando lo hubiera comido amargaría su vientre. Claramente la experiencia del chasco, pero después de ese chasco no se termina todo, sino que de allí surge un grupo que debe profetizar otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Y ahí es donde entra también el espíritu de profecía como parte del testimonio de Jesucristo. Porque ese remanente tendría el espíritu de profecía. Aunque el testimonio de Jesucristo sea más estrictamente hablando, la profecía misma. Ese remanente no solo nacería en el año del Gran Chasco, en 1844, sino que además nacería cuando el tiempo, lean Apocalipsis 10 en sus casas, ya no sería más. Definidamente en 1844 comienza el tiempo del fin. ¿Por qué? Porque no hay más tiempo profético después de 1844. ¿Cuántos miran fútbol? Unos cuantos. ¿Cuánto dura un partido de fútbol? El reglamento dice 90 minutos. ¿Se juegan siempre 90? ¿Qué pasa? Se agrega tiempo adicionado al reglamentario. En esta época uno está acostumbrado a que el asistente levanta el cartel y nos dice cuántos minutos más se van a jugar. Así que vos sabés cuándo se va a terminar. Pero no siempre se cumple eso, porque a veces el árbitro ve que durante ese tiempo adicionado los jugadores siguen haciendo tiempo y en lugar de terminarlo al minuto 8, que es lo que había dicho el asistente, lo sigue jugando. Y a veces lo termina antes. Antiguamente, vos sabías que se agregaba tiempo, pero no sabías cuánto. Bueno, eso nos ayuda a entender este concepto de tiempo del fin. Hasta 1844, la historia humana en este mundo no podía terminar. ¿Por qué? Porque había profecías de tiempo que llegaban hasta 1844. El Señor sabía que hasta 1844 el tiempo regiría. Después de 1844 estamos jugando tiempo adicionado al reglamentario. ¿Cuándo termina? Cuando el juez decida que es hora de terminar. Pero nuestra iglesia ha sido señalada y llamada como el remanente para el tiempo, cuando el tiempo ya no sería más. El último remanente de la historia, llamado para dar el último mensaje. Apocalipsis 13, capítulo 1, nos va a introducir el primero de dos personajes que vamos a ver entre hoy y mañana. Hoy vamos a ver el primero, mañana vamos a ver el segundo. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. ¿De dónde sube? ¿De qué era símbolo el mar? Muchedumbres, es decir, viene de un lugar poblado. ¿Sí? Tenía 7 cabezas y 10 cuernos, en sus cuernos tenía 10 diademas y sobre sus cabezas nombres de blasfemia. La bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies eran como de oso, su boca como boca de león. El dragón le dio su poder, su trono y gran autoridad. Vamos a ver un poquito esta bestia.
Necesitamos identificarla, aunque sabemos medianamente de quién se trata, pero vamos a ver confirmada esta identificación a través de distintos elementos del Apocalipsis. ¿Por qué es importante identificar esta bestia? Porque esta bestia actúa en nombre de quién? Del dragón. Ya vimos que el dragón quiere destruir al pueblo de Dios y particularmente el dragón quiere destruir al remanente. Y cuando decimos que el dragón quiere destruir al remanente, es que te quiere destruir a vos y me quiere destruir a mí. Y tiene muchas estrategias para hacerlo. Pero no es que el dragón va a actuar siempre de manera visible y claramente identificado como él mismo. Actúa a través de un poder. ¿Por qué? Porque dice que a esta bestia el dragón le da su trono. Le da poder, le da su trono y le da gran autoridad. Esta bestia se sienta en el trono del dragón. De ahí el título del tema de esta noche. ¿Quién es esta bestia? Bueno, es una bestia que tiene algunas características, ¿no? Semejante a un leopardo, pies de oso, boca de león. ¿Le suena de algún lado esta secuencia? Claro, si yo me paro en los días de Juan, Juan estaba mirando hacia el pasado. Son las mismas bestias de Daniel 7, pero en orden inverso. Daniel 7 me habla de un león, de un oso, de un leopardo y de una bestia. Juan me habla de una bestia, de un leopardo, de un oso, de un león. Daniel las ve como bestias separadas. Juan ve todas condensadas en una. Y es que también esto tiene un sentido. Si yo me paro en los días de Daniel, él veía un león que representaba a Babilonia, un oso que representaba a Medo-Persia, lo vimos ayer, por eso avanzó rápido, un leopardo que representaba a Grecia y una bestia que representaba a Roma, y de Roma nacería un poder identificado como el cuerno pequeño, que volvería a aparecer en Daniel capítulo 8. Si yo lo miro de los días de Daniel, león, oso, leopardo, bestia. Si lo miro de los días de Juan, bestia, leopardo, oso, león. Solo que ahora se unifican en un solo poder. ¿Cuál es este poder? ¿Cuál es? Ahora vamos a confirmarlo, no tengan miedo de decirlo. El papado, la Roma papal. Y vuelvo a decir algo que dijo el pastor Barrenti ayer. No estamos abriendo juicio sobre las personas que sinceramente creen lo que la Iglesia Católica enseña. El problema no son las personas. Así como en la Iglesia remanente, no todos los que estamos acá somos buenitos, y no todo el que tiene su nombre en la lista de la Iglesia va a ir al cielo. ¿Estamos de acuerdo con eso? Tampoco es que todos los que están del otro lado son todos malos. ¿Sí? Mi mejor amigo es católico. Y quiero compartir con él mi fe. Porque realmente tiene un corazón como pocas veces he visto. Pero el sistema, la enseñanza, la doctrina es el problema. Porque el remanente no es el remanente, la iglesia remanente como tal, no es la iglesia remanente porque vos y yo estemos acá adentro. Si la iglesia dependiera de lo que yo soy para ser el remanente, mamita querida, la iglesia remanente es la iglesia remanente de Dios por el mensaje, por la verdad que Dios le confió para predicar al mundo. ¿Sí? La verdad presente define al remanente. Porque para eso Dios lo llamó. Dicho esto, efectivamente estamos hablando del sistema papal, que tiene elementos de Babilonia, particularmente en su búsqueda de concentrar el poder religioso y el poder político y legislar sobre religión, el auténtico espíritu de Babilonia. Vayan al libro de Daniel nuevamente, vean Daniel capítulo 3, aquella imagen de oro, ahí tienen el espíritu de Babilonia, incluso en Babel. El verdadero problema de Babel no fue la confusión se las tuvo que meter Dios para que no llegaran a donde ellos querían llegar.
El espíritu de Babel era concentración de poder. Y el verdadero problema de la torre, que era una torre templo, donde se concentraban el poder político y el poder religioso, y eso llevaría a un totalitarismo religioso, que nunca fue la intención de Dios que existiera. De hecho, la palabra Babilonia no viene del hebreo Balal, confundir. Viene del acadio, Babili, puerta de la tierra y el cielo, puerta de los dioses. Y el verdadero problema de ese concepto es que pretendían concentrar todo el poder. ¿Tiene elementos de Medo-Persia? Sí, por supuesto que los tiene. Grande fue la influencia del mitraísmo en los primeros siglos de la Iglesia cristiana y de las religiones de misterio de Oriente, la mayoría de ellas de origen persa. Del mitraísmo puntualmente tenemos el 25 de diciembre, que para ellos era el nacimiento de Mitra por el solsticio de invierno. Y más especialmente el día domingo como día del dios Sol. Lo comentaba ayer el pastor Barrenti también, con aquello de Sunday, hasta el día de hoy esto perdura, ¿no? Y allí tenemos al poder papal que impuso el día domingo como día de adoración. De Grecia, bueno, si tienen 2 horas más nos quedamos a analizar cuánto heredó de Grecia, particularmente de Aristóteles y de Platón, a través de Santo Tomás y San Agustín, o si lo voy a ver cronológicamente, de San Agustín y Santo Tomás. Pero si la Iglesia Católica sostiene la inmortalidad del alma contra la enseñanza bíblica de que los muertos nada saben, es porque esta enseñanza, si bien no exclusivamente, con mucha fuerza penetró a través de Agustín, que lo que hacía era repetir las ideas de Platón. Y Platón sostenía el dualismo entre el alma y el cuerpo. Doctrina que a su vez daría origen a la doctrina del infierno, que permitiría manipular a los creyentes a través del miedo, porque gracias al miedo al infierno o al purgatorio se lograba manipular a que los creyentes cumplieran con las penitencias que la Iglesia determinaba o que compraran las indulgencias que la Iglesia quería que compraran. Las indulgencias no eran tanto comprar años de perdón o tiempo de perdón, no era una licencia para pecar durante un determinado periodo, no es que si yo compraba indulgencias por 5 años, yo durante 5 años podía pecar libremente, total estaba perdonado. No, el concepto de las indulgencias era el de acortar el tiempo en el purgatorio. ¿Dónde van los malos según la teología católica? ¿A dónde? Al infierno, correcto. ¿Dónde van los buenos? Si esto fuera un programa de preguntas y respuestas, se habría escuchado los buenos no van al cielo directamente. Solamente, según la teología católica, van al cielo, acceden al cielo de manera directa los bebés bautizados, otra doctrina reñida con la Biblia, ¿no? Pero bueno, vamos a dejarlo a un costado, y los mártires. Porque los mártires ya purificaron en su sufrimiento los pecados. ¿El resto a dónde va? El resto de los buenos, al purgatorio. Al purgatorio llega parte de las llamas del infierno para que luego de muertos, esto siempre según la teología católica, por supuesto es totalmente ajeno a la Biblia, llega parte de las llamas del infierno para que luego de la muerte terminemos de purificarnos y podamos acceder al cielo. Por supuesto que es un lugar donde algo de tormento todavía se sufre, totalmente opuesto a la doctrina bíblica de que la oportunidad es en esta vida lo que te viniere a la mano
para hacer hazlo según tus fuerzas, porque en el sepulcro a donde vas no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. No hay una segunda oportunidad después de la muerte. Pero bueno, la doctrina católica enseña el purgatorio. Entonces, ¿qué se hace para que las personas no estén tanto tiempo en el purgatorio? ¿O qué haría yo pensando en acortar mi tiempo en el purgatorio? Penitencia, peregrinaciones. Lutero subía a la Escala Santa en Roma, o comprar indulgencias. Obviamente, de todas estas, la manera más cómoda para quien tenía dinero era la compra de indulgencias. Así se construyó la Basílica de San Pedro. La Capilla Sixtina se hizo totalmente con dinero procedente de la venta de indulgencias. Que de paso, todavía hoy se pueden comprar. Vayan en Buenos Aires a la catedral, a la iglesia de Flores, y ahí van a poder comprar indulgencias. No lo hagan, es una pérdida de dinero, por supuesto. Pero acá hay otro punto clave, y ya la dejo picando. ¿Por qué si la guerra del dragón es contra la serpiente, contra el remanente, y la bestia va a guerrear contra el remanente y es la herramienta del dragón, ¿por qué hablamos de lo que pasó antes? Porque las estrategias se van a repetir, porque no ha cambiado y porque lo que ocurrió es lo que va a volver a ocurrir. No es que esto terminó en 1798, pero es trágico el impacto del concepto de la inmortalidad del alma, no solamente en la manipulación a través del miedo al infierno o al purgatorio, sino de la sustitución de la mediación de Cristo por un montón de personas que pueden haber sido santos, hombres y mujeres de Dios, y que si lo fueron, están en la tumba, descansando y esperando la resurrección, pero que de ninguna manera, por santos y buenos que hayan sido, pueden ser mediadores entre Dios y yo, porque eso además me diluye, me borra el concepto de que yo tengo acceso directo a Dios a través de la sangre de Jesucristo. Sacerdocio de todos los creyentes, maravilloso. Que yo, un pecador, que yo, un ser débil, imperfecto, pueda acceder por la gracia de Dios directamente a su sala de audiencias. Pero como nos hemos llenado de mediadores, el creyente promedio siente que no tiene forma de llegar a Dios, si no es a través de alguien que lo ablande un poquito. Porque además el concepto de Dios viene a través de Santo Tomás directamente de Aristóteles, que me habla de un Dios demasiado lejano como para inmutarse por mis problemas. No me habla de un Dios que se acerca. Por eso la mayoría tiene la imagen de un padre malo y de un hijo bueno, que lo tiene que abuenar al padre, pero como el padre es tan duro de abuenar, tiene que mandar a veces a su madre, o sumarle santos, o por lo menos un sacerdote. Porque además se instituyó el sacrificio de la misa, verdadera piedra fundacional del sistema católico sacramental, porque si el sacrificio de Cristo es repetido, la misa no tiene nada que ver con la Santa Cena. La misa es la repetición del sacrificio incruento, el sacrificio incruento de Cristo. Es la repetición incruenta del sacrificio. Cuando el sacerdote dice, esto es mi sangre, el vino se transforma literalmente en la sangre, según la teología católica. Y el pan se transforma literalmente en el cuerpo de Cristo, la doctrina de la transubstanciación. Y si el sacrificio debe ser repetido y hace falta un sacerdote para que ese sacrificio se repita, entonces también es necesaria una nueva mediación a través de ese mismo sacerdote y se instala un sistema sacramental que nos habla de la gracia, pero la despoja de su sentido, porque la gracia me habla de una salvación que es un regalo inmerecido que alcanzo por medio de la fe en el perdón y en la transformación que Cristo quiere obrar en mi vida, por un sistema donde la gracia se adquiere a dosis
mediante la participación en esos sacramentos, y cuanto más participo en los sacramentos, más gracia me es conferida, y entonces la gracia deja de ser gracia y la salvación pasa a ser enteramente por obras. Y de esta manera se sustituye y se anula el sacrificio de Jesús. Uy, que el tiempo ha corrido. Esta bestia nos remite al cuerno pequeño de Daniel 7. La bestia tiene boca que habla grandes cosas y blasfemias. El cuerno pequeño también tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas. Estamos hablando del mismo poder. Palabras contra el Altísimo, usurpando el lugar del Altísimo, como mediador, intentando cambiar los tiempos y la ley. Había traído una serie de citas, voy a leer una sola, pero que realmente llama la atención por su contenido. Esto es algo que dijo el Papa Nicolás el Grande. No os maravilléis, pues, si está en mi poder el cambiar el tiempo y los tiempos, mudar y abrogar las leyes, disponer de todas las cosas, hasta de los preceptos de Cristo. ¿Se pone o no se pone en el lugar de Dios? A tal punto que se cree con derecho de hacer lo que solo Dios puede hacer, mudar los tiempos y las edades, Daniel 2:24, y disponer de hasta los preceptos de Cristo. Se le da autoridad para actuar 42 meses, otra expresión equivalente a tiempos y tiempos y la mitad de, tiempo y tiempos, perdón, y la mitad de un tiempo, o 1260 días. Tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, ¿cuánto eran? 3 años y medio. 3 años y medio en meses, ¿cuántos son? 42. 42 meses, todos de 30 días, como eran los meses hebreos, ¿cuánto es? 1260 días, 1260 años, 538, 1798, lo que vimos ayer. También identifica al poder papal. Y ahí está en Daniel 7 el mismo periodo. Así que estamos hablando del mismo poder. En Apocalipsis se nos dice que abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y en Daniel 8, cuando se nos habla del grupo del cuerno pequeño, se nos dice que se engrandeció hasta el ejército del cielo contra el príncipe de los ejércitos, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. ¿Por qué fue echado por tierra el lugar de su santuario? Porque la mediación de Cristo fue sustituida con un sistema de mediación alternativo que descansa como piedra fundamental sobre la misa. Podríamos enumerar muchísimo más. Se les permite hacer guerra contra los santos y vencerlos. Eso es Apocalipsis 13, casi textual lo que dice Daniel 7. El cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Mañana vamos a hablar un poquito más de cómo se mueve este poder, pero allí ocurre algo. Una de las cabezas de este poder se la ve como herida de muerte. ¿Cuándo ocurrió esto? 1798. Pero no termina ahí la historia. Versículo 3. Su herida mortal fue sanada. Toda la tierra se maravilló en pos de la bestia, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Viene entonces la enumeración que habíamos repasado recién. Versículo 8, la adoraron todos los habitantes de la tierra, los moradores de la tierra. ¿Quiénes son los moradores de la tierra? Los que no tienen sus nombres escritos en el libro de la vida. Cada vez que Apocalipsis me habla de los moradores de la tierra, me está hablando de aquellos que no pertenecen al pueblo de Dios, aquellos que no tienen el sello de Dios, del cual ya se me habla en Apocalipsis capítulo 7. Son aquellos que no están entre el grupo de los santos,
y por lo tanto adoran a la bestia. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, a cautividad irá. Si alguno mata a espada será muerto. Aquí está la perseverancia y la fe de los santos. Algunas ideas para ir concluyendo. Mañana vamos a seguir con Apocalipsis capítulo 13. Pero lo que ocurrió volverá a ocurrir. La herida de muerte será sanada. Y será sanada en el momento exacto en el que recupere el poder para hacer lo que durante 1260 años hizo. Eso todavía no ha ocurrido, lo que no quiere decir que no vaya a ocurrir en poco tiempo. Sí estamos viendo una serie de acontecimientos que está preparando el escenario para que esa herida mortal sea sanada. Ningún acontecimiento histórico se da aislado de sus antecedentes. Y estamos viendo la preparación de un escenario donde aquel poder, un día despreciado, un día derrotado, como consecuencia de aquella Revolución Francesa que reaccionó contra Dios y contra todo tipo de iglesia y de fe. Estamos viendo cómo ese poder resurge y ese poder es mediador en conflictos armados. Ese poder es tomado como referente en cumbres medioambientales. Estamos hablando de una iglesia que tiene que hacer como referente en una cumbre medioambiental y sin embargo en política internacional es referente, en cambio climático es referente y opina sobre trabajo y opina sobre derecho y las naciones prestan oído a lo que la Santa Sede tiene para decir. Todavía no ha vuelto a ser el que era. ¿Y cuánto tiempo puede pasar? Solo Dios lo sabe. Pero que las condiciones se están dando, se están dando. Solo que, cuando la herida mortal sea sanada, ya no será la guerra contra la mujer, será la guerra contra el resto de su descendencia. Y en esa guerra el dragón estará lleno de ira. Por el otro lado, el final de la historia no será distinto al del cuerno pequeño en Daniel 8 o en Daniel 7, porque el Señor mismo lo destruirá. Por eso la advertencia, si alguno mata a espada debe ser muerto. Y ahí está la perseverancia, la fe de los santos. La palabra perseverancia viene de una palabrita griega muy interesante, hipomoné. Literalmente permanecer abajo. ¿Vieron alguna vez alguna ilustración del ejército romano cuando realizaba un asedio? La tortuga romana, ¿la vieron alguna vez? Las legiones se formaban, tenían escudos bastante largos, combados. La primera fila ponían sus escudos delante y las filas que venían detrás, ¿qué hacían? Ponían el resto de los escudos como una especie de techo. Cuando empezaban a llover las flechas, las piedras, ¿qué hacían? Se colocaban allí debajo. Pobrecito del soldado que no aguantaba, que estaba demasiado ansioso y osaba asomar la cabeza de debajo de los escudos. ¿Cuál era la garantía de supervivencia? Aguantar, permanecer debajo. Esa es la palabra que se usa aquí, que en Apocalipsis 14 se la traducirá como paciencia. El aguante de los santos, la capacidad de resistir, la capacidad de esperar, la capacidad de no desesperar. ¿Por qué? Porque el final de la historia está en manos de Dios, pero para esto hace falta la fe que también es de ellos, y que es la fe que proviene de Jesús y que Jesús otorga, y es fe en Jesús. Y esta es la conclusión final para hoy. Hay mucho más para sacar de acá. Yo sé que hay un montón de cosas que ustedes estaban esperando que dijera y que no dije. Queda para el estudio de cada uno. Pero justamente a eso me quiero referir. Porque el remanente
debe estar preparado. Si tuviéramos noticias de que un país nos va a invadir y fuéramos soldados, deberíamos estar desde ya preparándonos para el conflicto. ¿Sí o no? Como remanente debemos estar preparados para el conflicto. No, y quiero ser claro en esto, no yendo de los diarios a la Biblia, sino de la Biblia a los diarios. No estando pendiente de lo que la bestia hace. A ver cuánto de la herida está sanado, cuánto no está sanado. Empezamos a especular. Mis hermanos, Cristo viene. Y eso es lo que importa. Una vez tuve una charla con un hermano y él me hablaba de la persecución y me hablaba de lo que iba a venir. Y me acuerdo que en ese diálogo le pregunté, ¿tenés que prepararte para la persecución? Sí, me dice. No. Porque no sabes si te va a tocar. ¿Cristo viene pronto? Sí. ¿Cuánto es pronto? El diablo sabe que tiene poco tiempo. ¿Cuánto es poco tiempo? Pasaron 2000 años desde que sabe que tiene poco tiempo. Para nosotros es un montón. Para un ángel es nada. Y mucho menos para Dios. Por otro lado, aunque esta historia durara 2000 años más, ni vos ni yo vamos a estar esperando 2000 años más. ¿Cuánto pensás vivir? Bueno, eso es lo que tenés que esperar para la venida de Cristo. 20 años más, 30 años más, 50 años más. No más que eso. Y con el agregado de que Cristo puede venir antes. Pero podría pasar que la persecución se desate la semana que viene. Levante la mano el que tiene la garantía de que va a estar vivo la semana que viene. Si algo yo aprendí el 2 de mayo de 2022, cuando desesperado clamé a Dios, Señor, por favor no, porque sostuve a mi esposa muerta en mis brazos, es que no importa qué tan joven seas, de un día para el otro podés no estar. El Señor en su misericordia me la devolvió. Bien pudo no hacerlo. ¿Cuánto más pensás vivir? Si te preparaste para la persecución es la semana que viene y vos te morís hoy, ¿para qué te preparaste? ¿Sabés para qué tenés que estar listo? ¿Para qué tengo que estar listo? Para el encuentro con el Señor. Porque si me muero a los 90 o me muero hoy, del encuentro con el Señor no voy a escapar. Lo que va a cambiar es en qué resurrección lo voy a ver. Pero que voy a estar ante el trono de Dios, voy a estar. Espero que como redimido. Y si hay algo que el remanente debe cultivar, es el testimonio de Jesucristo. Vale decir, el conocimiento de las Escrituras. Porque el conocimiento de las Escrituras le dio origen. Porque cuando Jesús oró por nosotros, en Juan capítulo 17, que oró por sus discípulos, pero también por los que habríamos de creer en Él, por la palabra de ellos, pidió, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Están en el mundo, pero no son del mundo. No te pido que los saques del mundo, que los guardes del mal. ¿Cómo lo hace el Señor? A través de su palabra. Satanás nos quiere destruir. Y no siempre lo va a hacer arrojándonos cosas negativas. A veces lo va a hacer haciéndonos descuidar lo que deberíamos estar cuidando. Porque Él no necesita hacerte morder el polvo para destruirnos. Con que descuidemos el cielo, ya está, ya nos destruyó.
¿Estamos cultivando la palabra de Dios? ¿Estamos dedicando tiempo a escudriñar la palabra de Dios? ¿Somos como aquellos pioneros que buscaban investigar, conocer y comprender la palabra de Dios? Y en particular las profecías bíblicas. ¿Cómo está nuestra devoción personal? Porque la batalla, el conflicto, el pueblo de Dios lo pelea de rodillas y con la espada en la mano. Y creo que si hay algo que el enemigo quiere es que descuidemos el estudio de la palabra. Y vivimos en la época de la posverdad, donde nada es verdad, pero donde la verdad es lo más necesario. ¿Cuántos de nosotros quisiéramos renovar un compromiso con Dios, de escuchar su voz cada día, de abrir la palabra cada día y de volver a ser el pueblo del libro? De realmente estar en condiciones de dar razón de nuestra fe, no basado en el me parece, que es la gran plaga de nuestros días, sino basado en así dice Jehová. Porque el Señor nos está llamando a eso. Y creo que el Señor está obrando para que como pueblo de Dios recuperemos el hambre por su palabra. ¿Cuántos queremos renovar un compromiso con Dios? Amén. Te voy a invitar a orar. Pero te voy a invitar a orar de una forma distinta. No voy a orar yo, sino que, y me van a disculpar si tenían pensado un cierre, pero vamos a cerrar así. Quiero que cierres a solas con Dios. Porque cada vez, por lo menos en mi vida, que descuidé la palabra, el estudio de la palabra de Dios, fue porque ocupé ese tiempo en otras cosas. Distracciones que yo mismo me inventé. Porque tiempo no me falta. Para jugar al fútbol tengo tiempo. Para salir con mis amigos tengo tiempo. Para mirar River tengo tiempo. Alguno de Boca me dirá, ¿y para qué perdés el tiempo? ¿No? Para un montón de cosas tengo tiempo. Entonces, ¿por qué no lo tengo para la palabra de Dios? Esa es mi experiencia, no sé la tuya. Pero todos tenemos algo que nos frena o que nos distrae. Quisiera que ores a solas con Dios. Que con el corazón abierto delante de Dios, ante quien no podemos esconder nada, le digas: Señor, este es mi problema. Esto es lo que me distrae. Esto es lo que me tiene en otra cosa. Señor, si esto no tiene lugar en mi vida, si esto es una maldición en mi vida, ayúdame a quitarlo. Si es una cuestión de prioridades, ayúdame a acomodarlas para que mi tiempo sea tuyo. Y para que cuando venga el conflicto, si viene, yo pueda estar firme. Porque aunque yo no llegue a vivir en ese conflicto, sí tengo que estar firme para poder verte cara a cara. Vamos a arrodillarnos, vamos a hablar a solas con Dios. Y a medida que vamos terminando en silencio, para que quien sigue orando lo pueda hacer, vamos saliendo. Y allá afuera nos saludamos, allá afuera charlamos, y quien necesita orar más, que lo haga. No hay tiempo. El cierre es a solas, vos y Dios.